La Sharia es mucho más que una ley, es el camino guía que orienta la vida espiritual, moral y social de millones de musulmanes alrededor del mundo. Buenas noches, mi nombre es Ricardo Solórzano y somos del grupo 3. Vamos a dar inicio con nuestra exposición. Yo les voy a dar lo que es la introducción para dar inicio a la exposición. Definición: es la ley islámica que regula la vida religiosa, moral y social de todos los musulmanes. No solo es un código legal, sino un sistema integral que abarca desde la oración hasta las leyes penales. Sus fuentes principales son el Corán, la Sunna, que es el ejemplo y enseñanzas del profeta Mahoma, y los dictámenes legales, que son las fatwas de los sabios musulmanes conocidos como ulama. La importancia en los sistemas confesionales. En muchos países musulmanes, la Sharia es la base del sistema jurídico y social. Puede aplicarse de manera estricta o flexible según el país, abarcando áreas como la familia, economía y justicia. La diversidad en la interpretación. No existe una forma de aplicar la Sharia. Las diversas escuelas jurídicas y la adaptación a los contextos locales generan diferencias entre países y comunidades islámicas. La función para el creyente. Para los musulmanes, seguir la Sharia significa vivir conforme a la voluntad de Dios, buscando justicia y bienestar tanto individual como en lo colectivo. A continuación, mis compañeros profundizarán en los temas. Yo le voy a hablar sobre el TIA y el esfuerzo de la interpretación. Dentro de la definición del TIA significa el esfuerzo personal de la interpretación de los textos sagrados, ya que el esfuerzo personal y racional que realiza la jurista musulmán para interpretar los textos sagrados del Islam, como el Corán y la Sunna, cuando no existen respuestas explícitas, ya que en ellos hay un asunto específico y en estas prácticas se basan en el uso del razonamiento independiente y en la reflexión profunda, permitiendo adaptar la ley islámica, que a la Sharia, ¿no?, a nuevas circunstancias y contextos históricos. Y dentro de la importancia histórica y actual, un ejemplo como de aplicación, ya que es una herramienta clave para la historia del pensamiento jurídico islámico, ya que nos permite que los eruditos puedan adaptar la ley islámica a contextos cambiantes y poder resolver cuestiones nuevas, ya que no abordan explícitamente el Corán o la Sunna, debido a que durante el proceso de los primeros siglos del Islam fue fundamental para el desarrollo de las principales escuelas jurídicas, pero sin embargo, en estas épocas posteriores se declaró que la puerta del Ijtihad se cerró, limitando la interpretación de las decisiones previas, ya que, bueno, en la moderna Ijtihad ha cobrado una nueva relevancia específicamente entre pensadores reformistas, considerando que es esencial para poder responder a los desafíos contemporáneos. A continuación, el siguiente compañero. Gracias, compañero. Mi nombre es María Eugenia Andrade y hoy quiero hablarles sobre un concepto fundamental dentro del derecho islámico, aunque a veces poco conocido, como el taklid. En esta exposición les voy a explicar qué es exactamente el taklid, cómo se diferencia del ijtihad, que es la interpretación propia de las normas religiosas, y cuál es su importancia dentro de la jurisprudencia islámica. Pues bien, ¿qué es el taklid? La palabra taklid proviene del árabe calada, que significa imitar o seguir. En el contexto jurídico islámico, el taklid se refiere al acto de seguir las decisiones o interpretaciones jurídicas emitidas por eruditos anteriores sin cuestionarlas o reinterpretarlas. Es una práctica común entre los musulmanes que no tienen formación en derecho islámico, quienes acuden a los sabios, que son los ulemas, para recibir guía legal y religiosa. El taklid ha sido fundamental para preservar la continuidad del conocimiento islámico. Permite que los fieles sigan normas establecidas sin necesidad de hacer un análisis profundo por sí mismos. Ha garantizado la estabilidad legal en muchas comunidades musulmanas a lo largo del tiempo. Diferencia entre taklid e ijtihad. Taklid es seguir la opinión de otro, especialmente de un sabio reconocido,
sin hacer una interpretación personal del texto sagrado. Ijtihad, en cambio, es el esfuerzo personal y razonado que hace un jurista calificado para interpretar las fuentes del derecho islámico, como el Corán, la Sunna, consenso, analogía. Y para esto pues tenemos un ejemplo entre el taklid y el ijtihad. Tenemos la siguiente situación. Un musulmán quiere saber si puede usar un reloj digital para saber cuándo orar, en lugar de mirar la posición del sol como se hacía tradicionalmente. En el taklid, durante siglos los musulmanes han usado la posición del sol para saber cuándo rezar, y así debe seguir siendo. Entonces la persona sigue esa práctica antigua sin cuestionarla. Eso es el taklid. Imita lo que dijeron los sabios del pasado. En cambio, en el ijtihad, otro sabio analiza la situación actual y dice: la tecnología puede ayudarnos a cumplir mejor con nuestras obligaciones religiosas. Entonces, permite usar el reloj digital porque la intención de rezar a tiempo se mantiene. Eso es el ijtihad. Hace una nueva interpretación adaptada al presente. Gracias. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Alexander Portocardo Maldonado. Hoy les voy a hablar sobre el papel de los sabios o el Ummah en la interpretación de la Sharia. Un papel fundamental sobre el Ummah, es decir, los sabios religiosos del Islam en la interpretación de la Sharia. Ellos no simplemente son líderes espirituales, son juristas expertos en las fuentes del derecho islámico, como el Corán, la Sunna y los principios del fiqh. Su autoridad se basa en el conocimiento y en el respeto que se les tiene a la comunidad, y su función principal es ayudar a comprender cómo aplicar las normas religiosas en la vida diaria. Una de sus labores más importantes es emitir el fatwas, que son opiniones legales que orientan a los musulmanes en cuestiones éticas, familiares o sociales, aunque estas no son obligatorias como una subsistencia. Si tienen una fuerte influencia, sobre todo cuando provienen de conceptos religiosos conocidos como el Aqsa en Egipto o el Consejo de Ulemas en Arabia Saudita. Además, los ulama tienen un peso muy grande en la sociedad. Pueden influir en las leyes de la política y en la educación religiosa. En países como Irán incluso tienen un poder político directo, pero también hay debates. Algunos los ven como conservadores, otros como figuras clave para adaptar el Islam en los tiempos modernos. Todo depende de su compromiso o el bienestar social, la justicia y el contexto en el que ejercen el liderazgo. Como conclusión, los ulama son actores esenciales para entender cómo se interpreta y se aplica la Sharia en un papel siendo de vital en muchos estados confesionales del mundo islámico. Gracias. ¿Qué tal, docente? Yo soy el estudiante Anthony Zambrano, perteneciente al grupo 3. Las escuelas jurídicas islámicas, conocidas como el Mazhab, son corrientes de interpretación del derecho islámico de Sharia, que surgieron en los primeros siglos del Islam. Cada una de estas desarrolla metodologías propias para interpretar los textos sagrados, como el Corán y el Sunna. Entre las más conocidas podemos decir que están la Hanafi, la Maliki, Safi y la Hanbali en el Islam suní, y la Jafari en el Islam chií. La existencia de las escuelas refleja la riqueza y complejidad del pensamiento de las opiniones que permite adaptarse a distintos contextos culturales y sociales, promoviendo la flexibilidad y la continuidad del Islam a lo largo de todo el tiempo. Buenas noches, mi nombre es Diego Ortega y hoy les voy a hablar sobre la escuela Hanafi, que es una de las escuelas jurídicas más importantes del Islam. Primero, ¿cuáles son sus características principales? La escuela Hanafi fue fundada por un sabio llamado Abu Hanifa en el siglo VIII, en la ciudad de Kufa, que queda en lo que hoy es Irak. Una de sus principales características es que usa mucho el razonamiento lógico,
Es decir, no se basa solo en el Corán o los dichos del profeta, sino que también permite que los juristas piensen y usen su criterio personal para resolver casos. Esto la convierte en una escuela más flexible y abierta, porque busca soluciones prácticas para que se adapten a la realidad de las personas. También es conocida por su tolerancia y por aceptar diferentes opiniones dentro del mismo caso. Por eso, se considera una de las escuelas más razonables y adaptables del derecho islámico. Ahora, ¿dónde se aplica esta escuela? La escuela Hanafi es la más difundida entre todas las escuelas sunitas. Hoy en día se aplica en países como Turquía, Pakistán, India, Bangladesh, Siria y varias partes de Asia Central, como Uzbekistán o Kazajistán. Esto se debe a que la escuela oficial durante el Imperio Otomano, que dominó gran parte del mundo islámico por muchos siglos. Gracias a eso tuvo una gran influencia y se mantuvo en esas regiones hasta la actualidad. En esos países, la mayoría de los musulmanes siguen esta escuela para temas como el matrimonio, la herencia o los contratos legales. Gracias. No se le escucha, compañera Estela. No, sigue sin No activar. se le escucha, compañera Estela. No. Hable, compañero, para ver si se le escucha. Compañeros, ahí me escucho. Ahí sí. Ahí sí. Buenas noches, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre la escuela de Malquí, sus rasgos, particularidades y regiones de influencia. La escuela jurídica Malquí es una de las 4 principales escuelas del Islam suní y se distingue por su equilibrio entre el texto sagrado y la tradición comunitaria. Fue fundada por el erudito Malik ibn Anas en el siglo VIII en la ciudad de Medina, considerada una de las cunas del Islam. Uno de los principales rasgos de esta escuela es que otorga gran valor a la Ar-an Medina, es decir, la práctica habitual de la comunidad de Medina. Esta fuente tiene incluso más peso que los hadices aislados, bajo la lógica de que Medina, al ser la ciudad del profeta Mahoma, conserva su legado legal y moral de forma viva y auténtica. Entre sus particularidades, la escuela maliquí se caracteriza por una metodología jurídica que permite cierto grado de razonamiento personal y uso del interés público para emitir normas. Esto permite cierta flexibilidad en la adaptación de la ley a contextos locales. Además, admite el uso del Islam como fuente del derecho, lo que ha facilitado interpretaciones más pragmáticas en cuestiones sociales y familiares. En cuanto a sus regiones de influencia, la escuela de Maliki es predominante en el norte de África, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, y en gran parte de África occidental como Senegal y Mali. También tiene presencia en algunas zonas del Golfo Pérsico, como partes de Arabia Saudita y Kuwait. En estos países, la tradición maliquí ha coexistido con influencias locales y en algunos casos con procesos de modernización del derecho islámico. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Evelyn Berenice Ponce Sotarín. Esta noche les traigo una exposición donde abordaremos un tema fundamental dentro del estudio del derecho islámico, como es la aplicación contemporánea de la Sharia
y según la interpretación entre las dos escuelas Shafi'i y la escuela Hanbali. Vamos a compartir dos principales escuelas, la Shafi'i, que predomina en países como en Egipto, Malasia e Indonesia, y la Hanbali, que tiene una fuerte presencia en Arabia Saudita y Qatar. Estas dos escuelas coinciden con principios fundamentales del Islam, pero difieren significativamente en cómo interpretan y aplican la ley islámica. Como introducción tenemos que la Sharia o la ley islámica es un conjunto de normas religiosas, éticas y legales que rigen la vida de los musulmanes. Su aplicación varía según las escuelas jurídicas o interpretan el Corán y la Sunna de distintas perspectivas. Dos de los más influyentes en el mundo actual son la escuela de Shafi'i, predominante en el sudeste asiático, Indonesia, Malasia, Singapur y Egipto, y la escuela Hanbali, vigente sobre todo en Arabia Saudita y Qatar. Tenemos como las escuelas coinciden en fundamentos del Islam, pero divergen en la interpretación de la ley. Y por lo tanto, su aplicación contemporánea, especialmente en áreas como el derecho de la familia, derecho penal y la economía islámica. Como derecho de la familia, en la escuela Shafi'i tenemos el divorcio, que reconoce el derecho del esposo a emitir y impone condiciones claras como el respeto del periodo de espera. En países como Malasia e Indonesia se ha institucionalizado el proceso que requiere la validación judicial previa. Lo otorga más a la protección a la mujer y evita abusos. Tenemos en la custodia de los hijos, prioriza la custodia materna durante los primeros años del niño. El padre mantiene la obligación económica y se permite la custodia compartida siempre que beneficien al menor. En cuestión de la poligamia tenemos que está permitida pero fuertemente regulada. En Malasia e Indonesia el esposo necesita autorización judicial para que verifique su capacidad económica y su trato justo entre esposo y esposas, lo que es un uso abusivo. Tenemos en la escuela Hanbali el divorcio. En Arabia Saudita puede ser pronunciado unilateralmente por el esposo sin intervención judicial. Tenemos las recientes reformas que han requerido que se registre oficialmente para garantizar los derechos básicos de la mujer, como la pensión o la custodia. En cuestión de las custodias, el padre mantiene la tutela legal, aunque la madre puede tener custodia física si no se casa de nuevo. La visión sigue siendo más tradicional y centrada en la autoridad paterna. En cuestión a la poligamia, está completamente permitida sin necesidad de justificación legal previa, aunque se han iniciado campañas de concientización y regularización, no existe un filtro judicial previo como en los países de Shafi'i. Tenemos en el derecho penal islámico, en la escuela Shafi'i, la aplicación tradicional pero cautelosa que reconoce los castigos, pero exige pruebas extremadamente rigurosas, lo que se hace casi imposible su aplicación práctica. Tenemos un ejemplo que se debe probar en el adulterio y se requiere cuatro testigos oculares varones. En Malasia e Indonesia tenemos los castigos que están limitados constitucionalmente y solo se aplican en algunos estados como Kelantan y Terengganu. Suele tener un carácter más simbólico administrativo combinado con normas islámicas con leyes civiles. En la escuela Hanbali, la aplicación literalista de los hudud. En Arabia Saudita el sistema legal incorpora directamente los hudud al Código Penal. Tenemos un ejemplo como el robo calificado. Esto sería una sanción de una amputación de la mano. El adulterio sería la lapidación para casados. O sea, tendrían que ser azotes para los solteros y para los casados de igual manera. En la apostasía se puede conllevar la pena de muerte si cumplen las condiciones doctrinales. Sin mediación parlamentaria, la implementación depende de los tribunales religiosos sin necesidad de la aprobación legislativa. A pesar de las reformas recientes, los castigos siguen siendo posibles si se cumplen las condiciones legales. En cuestión de la economía islámica, tenemos en la escuela Shafi'i que prohíbe el riba, intereses. Como todas las escuelas, adoptan un enfoque más flexible y adaptable a los contextos modernos. Se permiten instrumentos como la venta con un margen de ganancia, arrendamientos o una agencia. En Malasia se ha desarrollado un modelo financiero mixto con una Junta Nacional de la Sharia que regula los productos financieros islámicos y modernos. En la escuela Hanbali también prohíben los intereses, pero con mayor rigor en la interpretación literal. Son más restrictivos con productos financieros modernos. Se rechazan contratos que pueden tener ambigüedad o mezcla de elementos prohibidos. En Arabia
Saudita, las instituciones financieras islámicas siguen un modelo más conservador, limitado a la innovación. En conclusión, las escuelas Shafi y Hanbali reflejan dos enfoques distintos en la aplicación contemporánea de la Sharia. La Shafi tiene una interpretación más contextual y regulada por los marcos civiles, y Hanbali tiene una visión más textual y tradicional, especialmente en Arabia Saudita. En el derecho de la familia, Shafi ha promovido mayores garantías legales para las mujeres y menores de edad. El Hanbali conserva estructuras patriarcales, aunque con algunas reformas recientes. En el derecho penal, Hanbali implementa un hadud de manera más activa, mientras que el Shafi favorece una aplicación simbólica o limitada por las constituciones modernas. En la economía islámica, el Shafi apoya la innovación regulada, y en el Hanbali adopta una posición más conservadora, limitando el desarrollo económico y financiero. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Viviana Belle y voy a indicar algunos ejemplos de cómo varía el saray según el país. En Arabia Saudita, las mujeres necesitan permiso de un tutor masculino para casarse. En Marruecos, el Código de la Familia fue reformado y permite que las mujeres se casen sin tutor, tengan derecho al divorcio y compartan la custodia de los hijos. En Irán, el sistema financiero islámico es muy estricto. Se prohíbe totalmente el cobro de intereses y todas las transacciones deben cumplir el riesgo. En Malasia, la banca islámica es más moderna y usa conductos como el marahaba, venta con ganancia, o el ijara, alquiler con opción de compra, sin intereses. En Indonesia, específicamente en la provincia de Aceh, aún se aplica lo que es castigo físico público con latigazos por adulterios o consumos de alcohol. Y en Turquía, la Saray se aplica porque el país es laico, tiene un sistema legal separado de la religión, esto es desde el año 1923. Estos casos muestran que la Shari'a puede ser muy estricta, reformada e incluso excluida, según el país que estén tratando. Bueno, la interpretación de la Sharia es un proceso dinámico que equilibra la reinterpretación, lo que es el ijad, y la tradición, el taqlid, con los ulama como guías esenciales. La diversidad de escuelas jurídicas permite su adaptación a distintos contextos culturales, mostrando que la Sharia es un sistema flexible que responde a las necesidades de cada comunidad. Gracias por su atención.